Mi vida por su amor, capítulo 9, de Bárbara Cartland. Ignoraba siquiera que existía alguien llamado Lord Dorset hasta que, antes que salieran a cabalgar, había oído a su tío decirle a su valet: «Este no es mi fuete. El mío tiene una banda de oro alrededor». «Lo siento, señor», había respondido el valet. «Lo tomé a toda prisa cuando hacíamos las maletas para venir aquí, y debo haber traído el de mi lord por equivocación». «Entonces, encárgate de que le sea devuelto a Lord Dorset tan pronto como volvamos a Londres», dijo Sir Hugo con voz aguda. «Y la próxima vez, no seas tan descuidado». «Lo siento mucho, señor», había repetido el sirviente. Lorena había pensado entonces que su tío exageraba un poco el error de su criado, hasta que al recordar el nombre comprendió lo que aquello significaba. Todo era muy complicado, pero, de pronto, las piezas de aquel rompecabezas empezaron a ocupar su lugar. Tía Kitty y Lord Dorset. Con razón no había sitio para ella en la casa de su tío en Belgrave Square, ni en su casa de campo. Recordó las palabras de su padre. El matrimonio, para él, era un sacramento sagrado que no podía romperse nunca. Una vez había llegado a su casa muy alterado y su madre le preguntó: «¿Qué sucede, querido? ¿Qué te preocupa?» «Es la boda que acabo de realizar. Toda la atmósfera era perversa, sin una sola oración genuina, sin un solo acto de fe en toda la iglesia». «Tal vez te equivocaste». Su padre había movido la cabeza. «No, lo sentí con toda claridad. Sabía que la novia se estaba casando por el dinero del novio, y que él aceptaba la situación porque su futura esposa se mueve en un círculo social más elevado que aquel en el que él nació». La madre de Lorena se había levantado de la mesa para besar a su esposo y decir: «No debes tomar esas cosas tan a pecho, mi amor. Me gusta que el matrimonio sea un sacramento, una unión por amor», había dicho el padre con convicción. «Como el nuestro», contestó la madre con suavidad. «Y así será cuando cases al joven Wilcox mañana. Nunca había visto a dos personas tan enamoradas. Siempre pensé que la novia era una chica fea, pero el amor la ha convertido casi en una belleza». Lorena oyó a su padre reír, gracias al oportuno comentario de su esposa. Para él, ni riquezas, ni posición social importaban en absoluto. Solo contaba el amor. Volviendo la mirada atrás, Lorena comprendió que la gente que así pensaba era modesta. Jóvenes, hombres y mujeres, que vivían en el pueblo, o algunos de mejor posición económica, pero no aspiraban a grandes alturas sociales. «Quizá el dinero corrompe», pensó, pero se dijo que si una persona poseía nobleza de carácter e ideales elevados, no había dinero en el mundo que pudiera corromperla. Entonces se reprochó por ser tan egoísta y estar pensando en sí misma, en lugar de tratar de distraer a los caballeros que tenía a su lado. Se volvió hacia el hombre que se sentaba a su derecha y trató de descubrir cuál era su interés particular. Logró sostener amenas conversaciones con los dos caballeros que tenía al lado antes que la elaborada cena de 7 platillos concluyera. En el salón, después de la cena, se dirigió sin vacilar hacia la marquesa de Trumpington, quien le sonrió. «¿Cree que pueda tocar el piano?», le preguntó. «Sí, lo hago con suavidad, para no interrumpir la conversación». La marquesa adivinó que Lorena tenía miedo de volverse a enfrentar a la condesa y le respondió: «Creo que sería una buena idea. Me gustaría oírte tocar. Estoy segura de que debes haber tenido un buen maestro de música en Roma. Sí, un italiano para quien la música es todo». Lorena se dirigió hacia el piano que estaba en una especie de nicho. Era un magnífico piano Broadway, y cuando ella se sentó y sus manos descendieron sobre el teclado, comprendió que tal vez no volvería a tener oportunidad de tocar un instrumento tan magnífico como aquel. Estaba, desde luego, a la altura de todo lo demás en Mer. Seleccionó primero la suave música de Chopin. Estaba decidida a no dar a la condesa la oportunidad de encontrar algo que criticar, alegando que interrumpía las conversaciones. Esta noche, Daisy Hallingford se veía no solo hermosa, sino espectacular, y se portaba como si fuera una reina entre las demás damas presentes. Presidía la reunión por derecho propio, sin duda, pensó Lorena, porque ella y el duque se amaban. A Lorena le produció un extraño dolor pensar en ello. Era el mismo sentimiento que experimentó cuando supo que el duque había sido casado. Tratando de no pensar en ello, se concentró, casi con ferocidad, en la música que tocaba. De Chopin
Sus dedos se deslizaron hacia la música romántica de Offenbach, y entonces, cuando los caballeros entraron en el salón, consideró que ya no había necesidad de que continuara tocando, pues ya estaba a salvo de la condesa. Cuando vio que el duque, atravesando el salón, se dirigía a las damas agrupadas en el extremo opuesto, se levantó del piano y, moviéndose rápidamente, salió por el ventanal más cercano en dirección a la terraza exterior. La noche era muy cálida, sin el menor asomo de viento. Las estrellas salpicaban el cielo como brillantes y la luz de la luna que bañaba el jardín caía sobre el lago, confiriéndole un tono plateado. Sin planear hacia dónde caminaba, Lorena se deslizó por la terraza en sus zapatillas de satén, descendió algunos escalones hacia el prado y se alejó de la casa. Le parecía ridículo, ahora que estaba sola, haber tenido miedo de alguien, pero no podía permitir que la condesa arruinara la dulce sensación que experimentaba desde que llegó a Mer. De cualquier modo, parte del sueño se había esfumado, pues reía y oía cosas que no había notado antes y que rompían el hechizo. Es como despertar, pensó Lorena, cuando uno quiere seguir soñando. La historia de aquel cuento de hadas se le escapaba de las manos, y temía despertar a una realidad fea y desagradable. Pero el encanto del jardín era como una mano fresca sobre una frente febril. Sin importar lo que estuviera sucediendo en el salón brillantemente iluminado, que había dejado tras ella, aquí había paz. Podía disfrutar de la tranquilidad y de la maravilla de la noche, de la fragancia nocturna de las plantas, del agudo chillido de algún murciélago ocasional que pasaba volando por encima de su cabeza, de la luz misteriosa de la luna y las estrellas, y del sentimiento de que estaba rodeada de seres de otro mundo, aunque no pudiera verlos. Tal vez, pensó, son las personas que han vivido en Mer, las que anduvieron por aquí, como yo lo estoy haciendo, las que salieron al jardín para escapar de sus problemas y dificultades. Quizá había también seres celestiales a su alrededor, que se podían mover entre los mortales, e influir en ellos para que buscaran algo más elevado que su propio egoísmo. Estaban allí, pero fuera del alcance de todos. Al llegar al estanque de los lirios, rodeado por setos hábilmente podados, Lorena estaba sumergida en el mundo de su imaginación. A cada paso que daba, iban desapareciendo todos los pensamientos inquietantes y se sintió hechizada, porque todo su ser se había elevado espiritualmente. En el centro del estanque de lirios, una estatua de Eros sostenía en los brazos un enorme pez, de cuya boca brotaba un chorro de agua. Lorena escuchó pisadas que se acercaban por el sendero que conducía al estanque. Contuvo el aliento. Se aferraba a la esperanza de que se tratara del duque, pero, en su lugar, vio frente a sí, a la luz de la luna, al mayor Fane. El duque se había dado cuenta, al llegar al extremo del salón, de que Lorena había desaparecido a través del ventanal en dirección a la terraza. Comprendía que deseaba huir y le alivió comprobar, al entrar en el salón, que no estaba cerca de Daisy. Se preguntó quién le habría sugerido que tocara el piano y pensó que tal vez había sido Enid Trumpington, pero se dijo que no podía hacer preguntas al respecto. ¿Vas a jugar, Alston?, había preguntado Daisy. Daisy estaba de buen humor esta noche, tal vez porque pensaba que había ganado una batalla o porque, en su afán de salvar a Lorena de su lengua viperina, el duque se había esforzado por mostrarse agradable con ella. Por supuesto, contestó el duque. Pensé que eso era lo que desearías hacer. Gané un poco de dinero anoche, dijo Daisy, pero no lo suficiente. Debes sentarte cerca de mí, Alston, para darme suerte. Debo ver primero qué quieren hacer mis otros invitados, dijo él. Ve tú a la mesa grande y organiza todo. Lo hace siempre muy bien. Daisy sonrió. Siempre se sentía feliz cuando el duque la trataba como si fuera la anfitriona de Mer, que era, en definitiva, lo que deseaba ser. Él es mío, se dijo, y mientras más pronto se den cuenta todos de que, si lo deseo, puedo impedir que los inviten aquí, será mejor. Mientras instalaba a todos en sus lugares en la mesa de baccarat, Daisy procuró hacerlo de manera que resultara obvio que ella lo manejaba todo a su modo y que era la única que contaba. 3 de los invitados querían jugar bridge, y el duque acababa de encontrar un cuarto jugador cuando notó que Kelvin Fane no estaba en la mesa de baccarat, como esperaba, sino que salía en esos momentos por uno de los ventanales en dirección de la terraza.
Se había dado cuenta, en un instante, de que iba siguiendo a Lorena y pensó, con repentina irritación, que era poco responsable de parte de Fane, después de la conducta de Daisy antes del almuerzo, poner a la muchacha en peligro de tener ahora una escena con Sarah Storr. Esta es la última vez que invitaré a una chica joven y soltera a una de mis reuniones, se prometió a sí mismo. Sin embargo, si Lorena causaba problemas entre sus invitados, no era porque fuera joven y soltera, sino por su atractivo poco común. Pero se sentía responsable de la muchacha, y Fane no tenía derecho de estar solo con ella en el jardín, lo cual de seguro enfurecería a Sarah y causaría muchos comentarios, aunque fueran hechos de buena fe, entre los demás. Como por el momento, Daisy estaba muy ocupada repartiendo las cartas. El duque había salido a la terraza preguntándose qué dirección habría seguido Lorena. Estaba seguro, sin saber la razón, que se había dirigido al estanque de los lirios. Se encontraba en uno de los más encantadores y pequeños jardines creados por su abuela. Aún de niño, a él le había parecido particularmente atractivo. Había otros jardines, uno de hierbas olorosas, rodeado por muros de ladrillo rojo de estilo isabelino, otro de rosas con un reloj de sol en el centro, y un jardín japonés, en donde todos los árboles y arbustos eran versiones enanas de las especies, por lo general mucho más grandes. Pero el más cercano era el jardín con el estanque de lirios acuáticos, y era también, en opinión del duque, uno de los más hermosos. Caminó rápidamente sobre el suave césped y, al acercarse al jardín, comprendió que había estado acertado en sus sospechas, pues escuchó voces. Su primer impulso fue reunirse con Lorena y Kelvin Fane, pero al llegar al seto podado se detuvo instintivamente a escucharlos. «Es un lugar encantador», decía Lorena, «pero creo que debíamos regresar a la casa». «No hay prisa», contestó Kelvin Fane. «Todos están jugando bridge o baccarat, y yo quiero hablar con usted». «¿Sobre qué?» «Sobre usted misma». «Yo solo puedo pensar, por ahora, en lo encantador que es este estanque de lirios». «Usted es encantadora, también». «Creo que debíamos volver». No había la menor duda de que Lorena estaba nerviosa, y el duque levantó la mano para separar las ramas del seto que había frente a él. Pudo verla entonces con claridad, de pie junto al estanque. La luz de la luna iluminaba su rostro. Kelvin Fane se encontraba de espaldas a él. «La acompañaré de nuevo al salón», dijo Kelvin. «Pero como usted, todo aquí me parece tan bello que quiero besarla. Nadie la ha besado nunca, Lorena, y yo quiero ser el primero». «No». Lorena no se movió, pero habló con mucha decisión. «¿No?», preguntó Kelvin Fane. «¿Por qué dice eso?» «Porque cuando un hombre me bese, me parecerá maravilloso, pero me gustaría que lo hiciera aquel con quien fuera a casarme». Se produjo un silencio y el duque comprendió que Kelvin Fane estaba sorprendido. «Creo», dijo él después de un momento, «que va a encontrar difícil saber si quiere casarse con un hombre, a menos que lo haya besado primero». Lorena movió la cabeza de un lado a otro, antes de decir: «Puede considerarlo tonto de mi parte, pero estoy segura de que cuando me enamore y ame a un hombre lo suficiente para querer casarme con él, mi corazón lo sabrá». «Tal vez tenga razón, pero aún así quiero besarla, Lorena. Deseo besarla como no he deseado nada en mucho tiempo». El duque, al ver que él iba a insistir, se dijo, molesto, que no lo permitiría. Se disponía a tomar el último tramo del sendero que conducía al jardín, cuando escuchó decir a Lorena: «Creo que si la dama que lo ama a usted le oyera decirme estas cosas, se pondría furiosa, y no la culparía, porque es desleal amar a una mujer y querer besar a otra. No». Si Lorena había sorprendido a Fane antes, logró ahora desconcertarlo todavía más. «Soy un hombre libre», dijo Fane, como si quisiera justificarse. «No pertenezco a nadie, Lorena, y nadie puede impedir que desee besarla, ni considerarme desleal por eso». «Entonces, si no es desleal, es cruel. Yo no quiero ser cruel con nadie, y por favor, no quiero que me bese». Su fragilidad, su juventud y el temblor de su voz hacían que Lorena se viera aún más encantadora. Parecía tan joven como el Eros niño del estanque, y como si hubiera usado un arma mucho más efectiva que las flechas que el dios llevaba al hombro. Kelvin Fane capituló. «No haré nada que no desee, Lorena», dijo, «pero ¿me prometerá algo?» «¿Otra promesa?», preguntó Lorena. «La promesa que le arranqué a la hora del almuerzo fue para salvarla de que la lastimaran si se involucraba con nuestro anfitrión».
Lo que voy a pedirle ahora es completamente diferente. ¿De qué se trata? Lorena se veía aún un poco nerviosa. Aún tenía miedo, pensó el duque con inquietud. Como hombre, al fin, comprendía que Kelvin Fane deseaba algo más. Quiero pedirle que cuando nos marchemos de Mer, me permita verla de nuevo. Aquí, como ya habrá notado, todo es muy diferente. En otra parte, las cosas serían distintas. Anhelo verla, Lorena, más de lo que podría expresar en palabras. A mí también me gustaría volver a verlo, pero no sé todavía dónde estaré o dónde voy a vivir. Eso no tiene importancia. Yo la encontraré. Entonces, Lorena, podemos realmente llegar a conocernos como me gustaría que lo hiciéramos. La urgencia de su voz hizo a Lorena decir de nuevo: creo que deberíamos regresar al salón. Ella no podía iniciar el camino de regreso a la casa, a menos que él se hiciera a un lado. Dio un paso vacilante y los ojos de ambos se encontraron. El duque, que observaba inmóvil, se dio cuenta de que se trataba de una batalla de voluntades. Era extraño, pensó, que una muchacha tan joven y tan inexperta como Lorena pudiera hacer frente al más experimentado y ardiente de los enamorados del mundo social. Y, sin embargo, mientras él esperaba casi conteniendo el aliento para ver cuál iba a ser el resultado, Lorena ganó. Kelvin Fane se apartó para dejarla pasar y después la siguió por el angosto sendero que conducía a la casa. Con rapidez que debía a su excelente condición física, el duque tomó un atajo y cuando Lorena y Kelvin Fane aparecieron en el prado bajo la terraza, él avanzó hacia ellos como si acabara de bajar de ésta. «Ahí estás», exclamó. «Venía a decirte, Kelvin, que te solicitan en la mesa de Baccarat, o más bien, solicitan tu dinero». «Pues no van a tenerlo», contestó Kelvin Fane. «No tengo intenciones de jugar esta noche. A decir verdad, estoy harto de Baccarat. Tal vez pruebe suerte en el bridge, o juegue una partida de piquet contigo». Kelvin Fane hablaba con la mayor naturalidad, y el corazón de Lorena había dado un salto de incontenible alegría al ver que el duque se acercaba a ellos. Había temido que el mayor Fane insistiera en besarla. Hubiera sido poco digno y un tanto embarazoso tener que luchar contra él. Nunca se había visto en una posición semejante con un hombre, pero se dio cuenta, cuando el mayor quiso besarla, de que ella no lo deseaba, y que las palabras con que lo rechazó eran sinceras. Aún así, había tenido miedo, pero ahora que vio al duque, tan alto, tan ancho de hombros, sintió el impulso de correr hacia él y contarle lo asustada que se había sentido y el gusto que le daba verlo. Entonces, mientras los tres cruzaban el prado hacia las luces que brillaban doradas desde la terraza, Lorena comprendió que todo volvía a ser maravilloso y que la presencia del duque la había hecho recuperar el sueño que vivía. Cuando llegaron a la terraza, el duque se detuvo en el punto en que la luz de la ventana iluminaba con toda claridad el lugar. Se inclinó sobre la balaustrada de piedra para mirar hacia el lago. «Será mejor que entres solo, Kelvin», dijo. «Me reuniré contigo en un momento más». Comprendió, al decir eso, que Kelvin era un hombre inteligente y se daría cuenta de que se aparecía con Lorena. Ello les daría a Sara y a Daisy un motivo para mostrarse desagradables. Por lo tanto, Kelvin Fane entró por el ventanal, en dirección al salón, y Lorena oyó que la marquesa lo llamaba desde la mesa de Baccarat. «Creo que Mer es más hermoso a la luz de la luna que en cualquier otro momento», le dijo el duque a Lorena. «Supongo que fue incorrecto de mi parte salir sola al jardín. No incorrecto, pero tal vez poco sensato. Lo siento. Sigo cometiendo errores. No son errores en realidad y no quiero que se preocupe por ellos. Solo le pido que entre ahora en el salón y toque el piano con la misma suavidad con que lo hacía cuando nos reunimos con ustedes después de la cena. Me encantaría, pero ¿no cree que interrumpiré o molestaré a alguien? No interrumpirá a quienes están jugando. Y como si todos sabrán, y como así todos sabrán dónde se encuentra, no habrá razón alguna para que nadie haga correr chismes en torno a usted». «Comprendo, y es muy sabio de su parte sugerirlo, pero de nuevo le pido, me disculpe por ser tan tonta. Cuando haya tocado un rato, puede reunirse con nosotros en la antesala o irse a la cama si lo prefiere. No sería incorrecto de mi parte hacer eso. A nadie le parecerá mal que se niegue a tirar su dinero en algo que, como usted misma ha dicho con tanta razón, ofrece remotas posibilidades de ganar». Lorena se echó a reír con suavidad. No jugaría, es cierto, aunque tuviera el dinero para hacerlo.
Me iré a la cama y leeré. Encontré algunos libros muy emocionantes en su biblioteca esta tarde. Pensé que los descubriría tarde o temprano. Descubrí otras cosas también, y el señor Ashby dice que hay más cosas que puedo ver mañana. Y cuando lo haya visto todo, no se sentirá aburrida. Nunca, jamás podría aburrirme aquí. Creo que uno nunca se aburre con las cosas bellas, solo quizá algunas veces con la gente. El duque pensó con sorpresa que Lorena decía cosas inesperadas, a veces extrañas, pero siempre llenas de sensibilidad. Ella sonrió al decir: «Buenas noches, su señoría, y gracias, una vez más, muchas gracias, por todo». Se alejó de él y entró por el ventanal abierto hacia el salón, que se encontraba desierto. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.